990 de Simple TV y al mundo a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. La licencia Chevron, claro, la liberación de recursos para ser manejados por agencias de la ONU, pues claro que son tema de análisis el día de hoy en nuestra agenda económica. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica. Hoy en el estudio, qué bueno. Asdrúbal, bienvenido. Buenos días, Román. Muchas gracias por la invitación. Complacido de estar acá y un saludo para ti, tu equipo y toda la gente que nos oye hasta ahora. Muchísimas gracias, Asdrúbal. ¿Cómo poner en perspectiva lo de Chevron? ¿Cómo manejar las expectativas de todos, incluyendo las de la empresa? Porque leíamos esta mañana en Confirmado que los ejecutivos de PDVSA dieron la bienvenida inicialmente a la autorización para el regreso parcial de crudo nacional a Estados Unidos, pero están menos entusiasmados después de enterarse los términos de la licencia que no permitirán que Chevron reembolse los costos operativos o pague impuestos y regalías en Venezuela. ¿Cómo ponerlo en perspectiva de lo que representa para el país, para la empresa, para los venezolanos? Mira, es un primer paso. Obviamente no es una licencia amplia. Esta licencia número 41 es mucho más limitada de lo que algunos esperaban. Creo que tiene cierta lógica en la estructura del marco de una negociación política, que en la medida que tú vayas avanzando puedes ir reconociendo otras cosas, ¿no? Entregar todo de una sola vez también, no era como una estrategia. Ya lo decía un funcionario norteamericano, es un incentivo para mantener la negociación. Esa es la palabra, es un incentivo, es un primer gesto para decirte, si usted continúa, esto puede avanzar. Pero sí tiene efectos, obviamente, tiene efectos. Yo creo que hay que entender, uno, lo que es Chevron como empresa, y dos, lo que es la empresa mixta, o joint venture, como se conoce en inglés, entre Chevron y PDVSA, ¿no? Entonces, toda la licencia está enmarcada sobre Chevron, pero la empresa mixta en la cual es parte Chevron es otra cosa. Y hago esta distinción porque efectivamente Chevron va a operar unos campos, y esos campos, principalmente campos ubicados en el Zulia, y campos ubicados en la faja. Estamos hablando principalmente de 3 estructuras importantes, y eso, Román, puede representar un incremento de barriles en una primera etapa, según nuestros cálculos, entre 50.000 y 70.000 barriles. Estamos hablando de cerca del 10% de nuestra producción. Incluso hay estimaciones de otras firmas como Eurasia Group que tienen montos más altos. Nosotros somos un poco más conservadores. Y eso, por supuesto, tiene efecto sobre toda la cadena de valor petrolera. Piensa tú lo que eso puede impactar en el Zulia, en Maracaibo, impacto directo, el revitalizar y el levantar, porque la mayoría de esos barriles se generarían allá. Claro, una empresa que necesita insumos, exactamente, servicios, a lo mejor no personal, por eso, ¿no? Lo que se conoce como cadena de valor. Y lo mismo pasa, pues, zonas como el Tigre, Maturín, la misma Puerto Ordaz, porque está la faja del Orinoco. Y adicionalmente, bueno, Chevron va a tener que actuar en el marco de la mixta, donde PDVSA es socio. Entonces, decir que PDVSA o el país no va a tener ingresos, bueno, digamos que Chevron como tal, como ella sola no le puede pagar, pero la mixta sí tiene que cumplir con todos sus compromisos en Venezuela. Y adicionalmente, Chevron, para comercializar el crudo que va a llegar a los Estados Unidos, quien tiene que vendérselo es la empresa mixta. Entonces, sí hay un impacto en flujo de caja y sí hay un impacto en la dinámica, insisto, de cadena de valor. Nosotros habíamos tenido un escenario, habíamos hecho 3 escenarios para 2023, ¿no? Un escenario bastante conservador en el que no había licencia, continuaba el status quo. Ese escenario conservador proyectaba una economía que el año que viene podía crecer en torno al 3%, bastante desacelerado con lo que se proyectaba este año. Positivo, pero digamos muchísimo más bajo que este año. Y teníamos un escenario con una licencia más plena, es decir, sin tantas restricciones como esta, y ahí el crecimiento iba a estar en torno al 10%. O sea, fíjate el cambio del efecto que tiene. En este momento, y analizando el impacto de la licencia y su alcance, nuestro estimado de crecimiento se mueve entre 4 y 5.
poco más moderado, pero tiene un efecto adicional y también tiene un efecto adicional en el flujo de caja, en un efecto neto que pueden representar casi 3.000 millones de dólares adicionales. Porque también hay que descontar el tema deuda, que por supuesto es el incentivo mayor para Chevron, una deuda importante que tiene el Venezuela o PDVSA con Chevron y con todas las petroleras que operan como socia, porque es como una sociedad, tú tienes que pagarle a ese socio sus dividendos, su ganancia, y PDVSA pues tiene mucho tiempo que no lo ha hecho. Entonces ahí hay una deuda y esto también contempla eso y por eso el efecto neto es mucho menor. Pero efectivamente tiene un impacto para la economía, para el país y para el gobierno también, hay que decirlo pues. Porque Chevron, esto puede escalar, puede afectar positivamente a otras empresas, también aliviar sanciones para ellas y que puedan operar. De nuevo, totalmente. Mira, yo creo, claro, aquí hay dos cosas, ¿no? Uno, que la licencia tiene algunos apartados que son bien interesantes. Hay un tema que tiene que ver, por ejemplo, el apartado 2, porque tú puedes importar, pareciera que permitieras importar diluyentes para esta empresa mixta, y eso ayudaría muchísimo a la exportación de productos de Venezuela, mejorar su calidad. Y la no dependencia de Irán. Exactamente. Adicionalmente, y esta parte se me olvidó decirte del primer comentario, ese petróleo que tú negocies con Chevron lo vendes sin descuento. Claro. Y Venezuela hoy en Asia tiene que vender el petróleo con un descuento enorme que está entre el 30 y el 40%. O sea, la gente no lo sabe, pero nuestros ingresos petroleros, nosotros perdemos entre los descuentos, los intermediarios, toda la logística para poder colocar ese crudo, que lo vendemos y lo tenemos que cobrar en efectivo, y eso tiene unos costos enormes y con impactos directos en el mercado cambiario. Todo eso nos está costando entre 30 y 35% el flujo de ingresos. O sea, eso es como decir tus costos logísticos, operativos, financieros, es 35%. Es como que en tu manejo de tu cuenta mensual tú pierdas 35% por eso. Eso es muchísimo. Y esto ayuda a reducirlo, ¿no? Pero ¿cómo van a hacer los bancos para cobrar ese dinero? Es decir, ya no me pagas en efectivo, te lo transfiero. ¿Y las sanciones? No, porque tú tienes una licencia que ampara y probablemente eso para Chevron. Claro, pero eso permite, obviamente, pero tú en el mercado local interno no tienes la sanción. Claro, ni otros países, la sanción es de Estados Unidos, claro, ni otros países tampoco necesariamente. Por supuesto que se pueden asustar, ocurre, ¿no? Pero volviendo al punto de las otras empresas que me habías preguntado, efectivamente tú puedes esperar que vengan, digamos, más licencias que permitan, sobre todo que las europeas también puedan operar en este marco, y también puede ayudar a que muchas empresas que habían dejado de trabajar con PDVSA vuelvan otra vez a hacerlo. Acuérdate que están las sanciones secundarias, que es uno de los puntos más álgidos porque prácticamente inhiben a empresas del mundo a operar con PDVSA porque tienen riesgo de ser sancionadas en Estados Unidos. En la medida que tú veas esta negociación avanzar y sobre todo la discusión de sanciones secundarias, que para mí, y creo que otros analistas coinciden, el efecto de la revisión de las sanciones secundarias es mucho más profundo que lo que puede ocurrir con Chevron. Pero eso va a depender, obviamente, de la dinámica política de la negociación, ¿no? Es una licencia, Asdrúbal Oliveros, que nos acompaña, es una licencia 6 meses, renovable, pero 6 meses, ¿no? Efectivamente, porque está atada a la negociación política, ¿no? Es decir, si tú al final le das una patada a la mesa, recuerden que hay muchos pueden estar escépticos de esta negociación, porque, bueno, han sido muchos intentos en el que se ha participado. Esta pareciera un poco más, digamos, más seria en el sentido de, bueno, llegaron a acuerdos tangibles, este es el primero. Tal vez no le gustó a mucha gente porque no se tocó el tema álgido político, pero va por partes, ¿no? En la medida que esa negociación pueda avanzar, efectivamente habrá incentivos para mantener y para incrementar el alcance de la licencia. Pero es un primer punto positivo que hay que decirlo, pues beneficia muchísimo la posición del gobierno de cara al 2023 y la perspectiva de la economía también de cara al 2023, porque ya la economía estaba manifestando signos de agotamiento del modelo que se había aplicado, ¿no? Y un impulso al sector petrolero, por más pequeño que sea, ayuda. Claro, tiene un impacto. Es Asdrúbal Oliveros quien nos acompaña. Lo otro, Asdrúbal, es que producto de ese acuerdo firmado el fin de semana entre gobierno y plataforma unitaria,
se liberarían, lo dijo Gerardo Blay acá, unos 3.000 millones de dólares. Le comenté a Blay, teniéndolo acá en esa misma silla esta semana, que tú hablabas de la necesidad de unos 38.000 millones de dólares de acuerdo al cálculo que hicieron entonces en el Plan País. Es poco, es casi nada, pero... No, claro, pero todo ayuda, Román. Obviamente yo lo que quise destacar en ese hilo que escribí en Twitter era que tú necesitas avanzar en la negociación y necesitas llegar a acuerdos duraderos para que el país de verdad entre en un proceso de reconstrucción, porque se crearon muchas expectativas con ese dinero. Y yo entiendo la desesperación de muchas personas, pero hay gente que cree que con eso tú vas a resolver gran parte de los problemas y para nada. Las necesidades financieras para que Venezuela salga adelante son muy grandes porque también la crisis, la caída y la contracción fue muy, muy ruda. Entonces, era contextualizar eso, pero obviamente que ayuda, sobre todo, bueno, a 3 sectores clave. Uno es el tema eléctrico, aunque no está contemplado generación, es decir, nueva electricidad, sí impacta temas de distribución. Nosotros perdemos buena parte de la electricidad que generamos en distribución por mala red de distribución, así que esto puede ayudar. Ojalá esté pensado más hacia Occidente, que es quien sufre más estos problemas. El tema salud y el tema alimentación y educación, algunos elementos, dotación de algunos hospitales, temas de escuela, plan de alimentos, sobre todo para niños. Es algo, insisto, no resuelve el problema, pero sí ayuda y también, obviamente, tiene impacto en la dinámica de la economía. Como todo, porque si tú bajas un poco, adicionalmente, pero si tú, por ejemplo, en Occidente mejoras un poco el tema de la electricidad, eso tiene impacto en la dinámica económica de esa zona, ¿no? Claro. Ese dinero, nos decía Gerardo Blay, va a aplicarse en un lapso de 3 años, que los primeros efectos se podrían ver a partir de enero, febrero, y de nuevo caemos en el tema de las expectativas, ¿no? Porque si no las tenemos claras nos llevan a la frustración, ¿no? Porque esperamos más de lo que realmente podría ocurrir. Efectivamente. Manejando bien la expectativa, ¿qué sí podría representar un verdadero switch, Asdrúbal, que cambie profundamente algunas cosas, la realidad sobre todo de los más necesitados? Más allá de la licencia, más allá de esos 3.000 millones de dólares, ¿qué podría generar realmente? Mira, Román, yo creo que hace falta, en primer lugar, resolver el tema político en Venezuela. Es decir, todo el problema que hay de legitimidad, todo el problema que hay de la capacidad del gobierno, el que esté de acceder a fondos, de poder negociar préstamos con organismos multilaterales, el poder sentarse con empresas, por ejemplo, del sector petrolero y diseñar un plan de atracción de inversión. Ese es el primer paso. No es el que va a salvar todo, pero puede abrir la puerta, porque en la medida que tú te vuelvas otra vez a ser reconocido y abrirte, puedes, digamos, empezar a diseñar un plan de estabilización mucho mejor llevado, que permite inversiones, que es un grueso importante, sobre todo donde todavía tenemos ventajas, que toda la parte energética, petrolera y aguas abajo, como petroquímica, la industria del gas. Y bueno, ahí obviamente el país puede ver muchos beneficios, ¿no? Eso es un poco, por eso el tema de que estos acuerdos de verdad terminen en un buen puerto, en una negociación de verdad profunda y en acuerdos que sean reconocidos por ambas partes. Te pongo un ejemplo para que veas el impacto de estas cosas. En plena pandemia, el Fondo Monetario Internacional aprobó una ayuda a todos los países del mundo. Porque todos los países, creo que hay pocas excepciones, creo que Cuba es uno que no es miembro del Fondo Monetario Internacional. Venezuela es miembro del Fondo Monetario Internacional y le correspondían más o menos 5.000 millones de dólares. Pero como el problema político, y entonces el Fondo Monetario no sabe quién reconoce toda esta cosa, bueno, los 5.000 millones están ahí y el país no puede acceder. ¿Tú te imaginas esos 3.000 más los 5.000 más otras cosas, lo que tú pudieras hacer? O por ejemplo, si no tuviéramos sanciones en petróleo y tuvieras un gobierno con visión de atraer inversiones a la industria petrolera, ¿cuánto no pudiéramos levantar nuestra producción con apoyo privado? Entonces, son dos ejemplos que pongo de lo que puede significar que la negociación llegue a buen puerto y los cambios que eso puede tener. Hoy el país está creciendo con el esfuerzo, sobre todo el sector privado, pero con mucha limitación, porque además no hay crédito, entonces el ritmo es muy lento y por eso es que la gente no ve los beneficios. Por eso cuando yo digo en este programa o en otro espacio que vamos a crecer, la gente me cae encima, porque ese es un crecimiento que no le está llegando a la mayoría. Es macroeconómico, el crecimiento está ahí, es real, pero hemos caído tanto
que la gente no lo ve. Un ejemplo simple, tú estabas en el sótano 12 y ahora estás en el 8. Bueno, ¿quién va a decir que estás bien si no has llegado a una planta baja? Es para que la gente entienda de lo que estamos hablando. Entonces, efectivamente, para poder llegar a planta baja y seguir subiendo piso, hace falta un mayor impulso que solo podemos lograr si tenemos otra estructura institucional y política. Claro, pasan por eso que llaman la voluntad política. Por ahí pasa. Asdrúbal Oliveros con nosotros. Se da la licencia Chevron, eso va a dinamizar la economía. Decía también el presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, coincidiendo contigo, la aprobación de licencias de Chevron contribuirá con el desarrollo y recuperación de la industria y otros sectores también. Y vienen esos $3.000 millones poco a poco, a cuentagotas, pero que también serán destinados a comprar insumos dentro, y eso también es un dinamizador de la economía. Claro. ¿Qué va a pasar con el dólar? El dólar lo tenemos esta mañana, el dólar, la tasa oficial en 10,96 y la tasa del paralelo está aproximadamente un 20% por encima. ¿Qué va a pasar con el dólar? Mira, el problema, yo creo que todavía el impacto de la licencia sobre el dólar va a llevar tiempo, porque el problema que tiene hoy el tipo de cambio o el mercado cambiario, para hablar en general, es de otro tenor, ¿no? Y yo creo que tiene cierta gravedad. Porque primero, bueno, justamente por toda la dinámica sanciones, el gobierno que interviene en el mercado cambiario con efectivo, le está costando mucho movilizar ese efectivo de afuera y tenerlo para acá, y por eso en las últimas semanas su capacidad de intervenir se ha visto muy limitada. La semana pasada me imagino que logró traer y intervino con euros de forma importante, y esta semana ha continuado, pero como tienes tanto tiempo, obviamente el nivel de presión es bastante elevado, porque también ha coincidido con una inyección de bolívares, porque estamos cerrando el año y es lógico, importante. Entonces tienes ese tema allí, que es un tema más, no es de flujo de caja, o sea, no es que el gobierno no tiene dinero, ellos siguen generando caja, es un problema más logístico de movilizar ese efectivo a Venezuela. Y luego tienes un problema adicional que no lo teníamos en mente, y como las cosas pasan y también nos impactan, el mercado cambiario venezolano, el no oficial, en los últimos años se estaba moviendo a través de aplicativos cripto. Es decir, la base para hacer las transacciones eran billeteras y aplicativos de criptomonedas. Eso le dio incluso cierto dinamismo a ese mercado, es decir, para hacer las transacciones. El detalle es que, bueno, como todos sabemos lo que está ocurriendo en el mundo cripto, el desplome de las cotizaciones, incluso el quiebre de algunas plataformas importantes como FTX. Esa plataforma era muy usada en Venezuela. Bueno, eso también dejó al mercado no oficial afectado, digamos, con problemas de liquidez. Y entonces tú tienes una tormenta perfecta. El gobierno inyectando bolívares porque es cierre de año, no tiene dólares en efectivo para vender, y el otro mercado que servía de aliviadero con problemas de iliquidez. Entonces tú tienes los tres elementos sumando, y por eso la cotización no ha parado de subir, y hasta que eso no se estabilice, pues no se va a lograr. Lo grave allí es la brecha, más que la tasa de cambio en sí, que no quiero decir que no preocupe, pero el problema más grave es la brecha. Porque yo sé que la gente dice hay que trabajar con tasa BCB, ojalá todo el mundo lo hiciera. El detalle es que tú tienes empresas que están también en el peor de los mundos. Tienen que cobrar a BCB, pero sus proveedores le cobran a tasa paralela. Entonces el diferencial te afecta. También sufre el ciudadano, porque la mayoría de los venezolanos sigue ganando en bolívares. Y entonces el tipo de cambio se va moviendo todos los días, y tú vas viendo cómo tu dinero se hace menos. Entonces sí, es un tema que debería resolverse. Yo creo que pudieras tomar decisiones en este corto plazo que ayuden. Por ejemplo, el gobierno pudiera volver a permitir transacciones de cuentas dentro del mismo banco. Esa movilización del dinero ayuda muchísimo. Debería permitir probablemente que la banca tenga capacidad de prestar sobre los dólares. Eso ayudaría muchísimo. Fíjate que son cosas que puedes hacer con lo que tienes hoy y ayudarían a bajar la presión en el mercado cambiario. Claro. Asdrúbal, un millón de gracias por acompañarnos. No vale a ustedes. Buenos días. Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica. De la mano de Asdrúbal, todas las semanas, nuestra agenda económica. Escuchamos algo de música. Alanis Morissette, You Learn.